Gracias por continuar en sintonía de Entre Noticias. Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta del día de hoy, EN Obesidad. Por allí van a estar enviando sus comentarios y dudas relacionadas al tema que abordamos la mañana de hoy. Ya está con nosotros en el estudio, anteriormente ya lo había mencionado el doctor Higuerey, el equipo multidisciplinario que nos va a estar acompañando durante toda la mañana de hoy. Vamos a comenzar nuestra entrevista con la importancia de la evaluación psiquiátrica y psicológica pre y postoperatoria de la cirugía bariátrica, y por ello está el psicólogo Abel Saraiva y Norma Barreno, la psiquiatra, quienes vamos a estar conversando con ellos. En primer lugar, ¿qué papel cumple el psicólogo y psiquiatra en un equipo de cirugía bariátrica? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes a destacar es cuánto pesa la salud mental en todo lo que tiene que ver con la obesidad. Y fíjense que estamos comenzando por esta vía, ¿no? Tenemos dos elementos. Desde lo que tiene que ver con la parte psicológica, creo que es fundamental, porque Norma podrá hablar por la parte psiquiátrica, tiene que ver justamente, bueno, con todos estos elementos de personalidad que puedan estar influyendo no solo en lo que significó la adquisición del peso, la ganancia de peso de la persona, sino el establecimiento de un tipo de relación particular con la alimentación y de alguna manera cómo interactúan estos factores de la personalidad y estos factores pues justamente de los sujetos en relación al peso y las posibilidades que tiene esta persona para que una vez operada su recuperación sea satisfactoria. Eso es parte un poco de lo que el psicólogo busca evaluar dentro del proceso de la cirugía bariátrica. Ahora bien, desde el punto de vista psiquiátrico. Sí, hay como dos elementos fundamentales del lugar del psiquiatra y del psicólogo en el equipo. La primera es evaluativa, puesto que si hay una relación directa entre el índice de masa corporal y la aparición o la condición psiquiátrica o psicológica o factores psicológicos que influyen en el hecho de que el paciente o la persona pueda hacerse obesa, entonces la primera obviamente tiene que ver con la pesquisa de la sintomatología o de la condición psiquiátrica. ¿Para qué? Porque los pacientes siempre preguntan, si yo soy un paciente psiquiátrico no tengo derecho, o si tengo algún factor psicológico, ¿no tendría derecho a hacerme una cirugía bariátrica? Pues sí, pero creo que el que esté el psicólogo y el psiquiatra, por supuesto, hacen que el paciente llegue en las mejores condiciones a la cirugía y, por supuesto, su evolución en el postoperatorio sea lo mejor posible. ¿Cómo ayudar a ese paciente a saber que está apto para la cirugía bariátrica, porque siempre está un grado de temor? Mira, yo creo que evidentemente toda cirugía o todo procedimiento quirúrgico produce ciertos montos de ansiedad, ¿no? Parte de lo que se trata es primero evaluar cuáles son las expectativas que la persona tiene con relación a la cirugía, porque si la persona tiene una expectativa de que el procedimiento es un procedimiento indoloro y que la persona, por supuesto, en una semana ya alcanzó la pérdida completa del peso que esperaba u otra serie de fantasías, pues cuando llega el momento de la intervención, por supuesto, hace más áspero el proceso postoperatorio en la medida en que iba creyendo que va a otra cosa, ¿no? Entonces creo que parte de lo primero es cómo la persona se prepara para participar de este proceso, entendiendo que cambia la relación con la alimentación en la medida en que, bueno, pues ocurre una serie de modificaciones en su cuerpo. Entonces, cómo la persona llega, qué es lo que la persona espera, también qué está pasando alrededor de la persona, porque una persona que, por ejemplo, acaba de fallecerle un familiar, que está atravesando un proceso de duelo, que está atravesando un cuadro depresivo, pues se estaría sometiendo a una cirugía, pues en unas condiciones no idóneas, ¿no? Porque la persona cree que solamente, bueno, si me vas a hacer una incisión, un corte en el cuerpo, que tiene que ver con la mente, y justamente la mente va a ser determinante acá en cómo la persona se va a poder recuperar. Entonces, ¿cómo ayudamos a la persona a que tome conciencia de su estado actual en relación a la salud mental y en relación a las fantasías que pueda tener sobre la intervención? ¿Cómo afrontar Sí, porque entonces los miedos? sí hace la diferencia en relación a, obviamente, el tema de lo que el paciente espera de la cirugía. A diferencia de otras, de la cirugía, por ejemplo, plástica, el paciente aquí no sale delgado. Entonces, el paciente debe, de alguna manera, a través justamente de este proceso de la evaluación y justamente del acompañamiento, entender
que a pesar de los riesgos y a pesar de todo lo que implica la cirugía, y en el caso de la cirugía bariátrica lo dirán los cirujanos mejor que nosotros, que el riesgo es menor del 1% en relación al riesgo quirúrgico, intraoperatorio, y en el postoperatorio pues ya ellos manejarán sus propias estadísticas. Pero en relación al miedo, obviamente hay miedos que son congruentes con el tema de la cirugía. Si el miedo se hiciera un poco mayor, estaríamos hablando de ansiedad patológica, por supuesto habría que colocarle algún tratamiento farmacológico que le pudiera facilitar al paciente el hecho de llegar en las mejores condiciones posibles al acto operatorio. Y justamente allí usted menciona que no van a salir flacos, delgados, pero ¿cómo acompañarlos y hacerlos conscientes de esto y trabajar en esa autoestima también? Mire, yo creo que ahí hay un punto bien importante, y es que el proceso de la pérdida de peso va a significar una transformación de cómo el paciente se ve a sí mismo y a su relación con los otros, ¿no? Entonces, justo aquí el acompañamiento es determinante en la medida que el paciente no solo cambia su relación con la comida, sino con los otros, y poco acompañar a la persona a que vaya asimilando estos cambios que van pasando, que vaya tolerando la frustración entre lo que podría ser su fantasía y lo que es la realidad de su cuerpo. Entonces creo que aquí es determinante, sobre todo la clave, y creo que la salud mental, bueno, mucho se sostiene sobre esto, es que la gente pueda poner en palabras lo que pasa, porque muchas de estas fantasías, de estas preocupaciones o de estas inquietudes no son comprendidas por el entorno familiar y generan preocupación. Entonces la persona deja de hablar de esto, deja de hablar de lo que está viendo en el espejo, de lo que está sintiendo al vestirse, de lo que está eligiendo. Entonces, ¿cómo nosotros acompañamos? Fundamentalmente con la herramienta de la palabra, que la persona pueda en efecto hablar de qué es lo que está sintiendo y nosotros poder acompañarlo justo en esta clave de que tome conciencia de qué es lo que va sucediendo y qué es lo que también puede comenzar a suceder y que pueda asimilar esta experiencia. Esa es la primera fase de la evaluación, sería preoperatoria en este Sí, caso. sí, sí, sí. Analizar la Sí, también los situación temores, del paciente. creo que es fundamental primero hacer justamente la pesquisa en relación al tema de la sintomatología, si es patológica o es congruente con la situación, y en relación especialmente al tema del afrontamiento, creo que en la obesidad hay una característica que para nosotros es casi que se consigue en casi todos los pacientes y es proporcional al índice de masa corporal, que es la dificultad para controlar los impulsos. Es la falla tal vez en el poder seguir indicaciones, y estas cosas son fundamentales para la recuperación del paciente. Si usted no sabe seguir indicaciones, si usted no se sabe controlar, obviamente la posibilidad de complicación postoperatoria va a ser muy alta. Entonces creo que en esa preparación tú logras ver qué tipo de paciente es frente a quién estás en relación a me puedo controlar, puedo seguir indicaciones, estoy aquí justamente porque cometo atracones, no tengo poca tolerancia a la frustración y toda la acabo siempre comiendo. Entonces es un paciente que tienes que trabajarlo desde allí. ¿Qué estrategias de afrontamiento le vas a brindar al paciente más allá de la medicación? Y obviamente el soporte psicológico para que este paciente pueda llegar a la operación en las mejores condiciones posibles. Esta terapia de acompañamiento, ¿cuánto podría durar esa etapa preoperatoria? Bueno, nosotros habitualmente, si no existe algún tipo de contraindicación o de hallazgo llamativo, en una sesión nosotros más o menos podemos estimar, un poco por la experiencia que hemos venido desarrollando, si el paciente se encuentra o no en condiciones. ¿Qué va a depender la cantidad de sesiones previas o inclusive la cantidad de sesiones posteriores? Bueno, un poco cuál es la historia del paciente, porque acá hay algo bien importante. La persona no se hace obesa de la noche a la mañana. Hay una historia detrás de la obesidad. Entonces, bueno, parte de qué tan consciente está para la persona su historia sobre la obesidad y qué tan consciente tiene un poco lo que ha causado justamente este punto en su vida, nos va a ayudar también a nosotros a utilizar mayor o menor cantidad de tiempo en la intervención que realizamos. La mayoría de los pacientes, de alguna manera, pues aún pudiendo tener historias o dificultades o algunos elementos a trabajar, la mayoría de los pacientes pueden afrontar la intervención. De repente nosotros hacemos otras indicaciones, más, menos acompañamiento, pero en principio en una consulta nosotros ya nos podemos formar una primera radiografía de ante qué estamos. Puede que necesitemos en función de la complicación más, pero en principio desde una sesión podemos ya ir dando pistas.
Ahora bien, en esos casos complicados, ¿cuál es el reto? Complicados desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico. Sí. El reto es que el paciente no se complique. El reto es lograr que el paciente atraviese la cirugía con la menor cantidad de complicaciones posibles. Porque así como el paciente no sale flaco, si el paciente ya tiene un diagnóstico de depresión, un diagnóstico de trastorno de ansiedad, es esquizofrénico, es un trastorno bipolar, a diferencia de otras patologías como la hipertensión y la diabetes, que sí se mejoran y se curan con la cirugía, en la parte psiquiátrica y la psicológica no. Entonces, es fundamental que el paciente justamente llegue lo más estable posible, afrontando cada uno de los niveles con el compromiso que requiere y luego, por supuesto, que el acompañamiento sea absolutamente estricto en términos de la presencia de los especialistas para disminuir la posibilidad de las complicaciones. ¿Cómo atacar los factores emocionales que nos afectan? Porque quiero ahondar justamente en que las personas pues con obesidad sufren muchos atracones y cómo acabar con este estilo de vida que ellos llevan, que por lo general estas personas, y conozco a muchas de ellas, por lo general generan estos atracones en horas de la madrugada y es cuando más afecta la parte física y psicológica en esta persona. Eso me lo van a responder al regreso de la pausa. Continuamos con más de Entre Noticias. Envíenos sus preguntas a través de nuestra etiqueta EN Obesidad y ya regresamos con más.